Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que es anatomía del hombro. El sistema que vamos a usar en este momento es que vamos a ir de lo superficial, perdón, de lo profundo a lo superficial. Es decir, primero vamos a estudiar lo que son los huesos con lo que es la descripción de las articulaciones y luego lo que es la parte muscular. Como sabemos, el hombro es una articulación compleja que está formada por ciertas articulaciones y está ayudada por 4 huesos principalmente, lo que son la clavícula, la escápula, el húmero y también ayuda lo que es la primera costilla. Entonces todas las articulaciones que implican la unión de todos estos huesos, junto con el esternón también, van a formar las 7 articulaciones del hombro. Tenemos aquí la primera, vamos a describir principalmente lo que es la clavícula, la escápula y el húmero. La clavícula, como sabemos, es un hueso plano, ¿verdad? Que en esta vista la estamos viendo superior, un hueso plano que se articula medialmente con el manubrio esternal y lateralmente con la espina de la escápula en la parte distal o la parte más lateral, que es el acromión. Tiene una forma de S itálica y entonces tiene un borde anterior, ¿verdad?, que sería este, y un borde posterior, una cara superior, que es la que estamos mostrando aquí, y una cara inferior. Entonces aquí tenemos la clavícula uniéndose con el manubrio esternal y la espina de la escápula, ¿verdad? A este nivel forma una articulación llamada en silla de montar con el manubrio esternal. Aquí estamos viendo su borde anterior, su cara superior, su extremo lateral, que es el más ancho, que es el acromio, que se articula con la espina de la escápula. Tenemos la vista de la clavícula inferior, donde se inserta el músculo subclavio. Y tenemos una rayo X de clavícula con una fractura. Vemos aquí el extremo medial y el extremo lateral. Aquí lo vemos otra vez. El extremo lateral, el fragmento lateral y el fragmento medial, perdón, y el fragmento lateral. Aquí después ya en el postoperatorio una vista AP y una oblicua de superior. Igual, entonces tenemos la escápula, ¿verdad? La escápula sabemos que es un hueso aplanado, que es triangular y entonces por ende tiene un ángulo superior o superomedial, un ángulo inferior y un ángulo lateral o llamado también articular, porque es donde está la glenoides. Presenta unas prominencias hacia anterior. Tenemos esta prominencia que es la apófisis coracoides, la vemos aquí también, y hacia en posterior tiene lo que es la espina de la escápula. Esta espina de la escápula, como vemos aquí, ¿verdad?, en su extremo es lo que es el acromio, que disculpen, al principio lo mencionaba como parte de la clavícula, pero es parte de la espina de la escápula, y
la espina entonces tiene también, fijémonos aquí, un borde superior, ¿verdad? Y un borde inferior. Aquí lo podemos ver igualmente en un video que lo esquematiza como un triángulo, como les acabo de comentar, donde tiene un triángulo a nivel superior, como un triángulo más pequeño y que se inclina hacia adelante para adosarse a lo que es el tórax. En la parte lateral, lo que es la cavidad glenoidea. Y entonces hacia posterior también como un triángulo, como lo que se llama la espina de la escápula, que termina en este cuadrito que es el acromio, donde se articula con la clavícula. Tenemos igual hacia adelante el proceso coracoideo, donde se insertan algunos músculos que vamos a ver hoy. Y ahí está cómo se articula con el húmero. Aquí tenemos la escápula, fijémonos que ella está, vamos a empezar a ver que ella está dirigida, o sea, la cavidad glenoidea está dirigida hacia adelante. Está dirigida hacia adelante y ligeramente hacia abajo. Ahí está con la clavícula. Entonces tenemos en la parte posterior de la escápula tenemos lo que es la fosa infraespinosa, la fosa supraespinosa, la espina de la escápula como tal, los bordes, el borde superior, borde medial, borde lateral, el ángulo inferior y el cuello de la escápula. Aquí tenemos entonces la cavidad glenoidea, el acromio arriba con que se va a articular con la clavícula como ya lo hemos visto, la apófisis coracoides, el borde lateral de la escápula. Esto que está mostrando como un neoacetábulo que se va a formar, es decir, con la cavidad glenoidea pareciera que se agrandara el círculo, ¿verdad? Se agrandara el círculo con el acromio y la apófisis coracoide, formando, como decir, una cavidad glenoidea más grande. Este círculo también he llamado lo que es el ligamento suspensorio del hombro, que va a ayudar entre no solamente en la escápula, sino con los músculos que van a estar insertados en ella y los ligamentos que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, van a formar el ligamento suspensorio del hombro, que es el que finalmente va a sostener la cabeza del húmero en su lugar y que cuando él se lesiona es lo que llamamos finalmente un hombro flotante. Lo vamos a ver un poquito más adelante. También importante, aquí se me pasó a resaltar, la escotadura supraescapular por donde va a pasar la arteria y el nervio supraescapular, y es uno de los sitios donde el nervio supraescapular se puede comprimir y puede ser causa de consulta de un paciente. La fosa supraespinosa de vista desde arriba con la clavícula y el húmero en su. Tenemos entonces también lo que es el húmero. Voy a hablar solamente de lo que es el extremo superior o proximal del húmero, ¿verdad? Que entonces tenemos la epífisis que conforma la cabeza humeral, tenemos la metáfisis y entre la metáfisis y la epífisis tenemos el cuello anatómico, sería este que está punteado aquí, y en la metáfisis entonces tenemos los tubérculos que son llamados tubérculo mayor y menor o troquín y troquíter, que sería el mayor. Entre ellos pasa lo que se llama la corredera bicipital, por donde va a pasar la porción larga del bíceps. Debajo de estos tubérculos está un sitio que es la unión entre la metáfisis y la diáfisis, que es lo que llamamos el cuello quirúrgico del
húmero, ya que es el sitio donde más tiende a fracturarse él. Entonces tenemos la epífisis superior, ¿verdad? Aquí lo van a ver está escrito aquí en portugués el video. Entonces vemos que la epífisis proximal es como la mitad de una esfera, ¿verdad? Que está orientada, ¿verdad?, hacia arriba. Igualmente aquí estamos describiendo como un triángulo, que es lo que va a formar la metáfisis, y entonces la unión entre esa metáfisis y la cabeza humeral es lo que llamamos el cuello del húmero. Pero recordemos que el húmero tiene dos cuellos, tiene un cuello anatómico, que entonces es lo que une la cabeza humeral con la metáfisis, y un cuello anatómico, que es lo que une la metáfisis con la diáfisis del húmero. Tenemos entonces el surco bicipital, ¿verdad?, por donde va a pasar el bíceps, la porción larga del bíceps, y quiero que vayamos fijando, ¿verdad?, que él va a salir de el tubérculo supraglenoideo. Resulta que aquí la glenoides tiene un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo, dos sitios donde se insertan dos músculos. En el supraglenoideo se inserta la porción larga del bíceps, y en el infraglenoideo se inserta la porción larga del tríceps. Entonces, fácil de recordar: en el superior, porción larga del bíceps; en el inferior, porción larga del tríceps. Fijémonos aquí también, no olvidar cómo la diáfisis, ¿verdad?, la diáfisis del húmero, si hacemos un corte transversal, entonces vamos a ver que forma prácticamente un triángulo. Entonces, al tener un triángulo, entonces el húmero, ¿verdad?, tiene un borde anterior, un borde medial y un borde lateral. Igualmente tiene tres caras: una cara medial, una cara lateral y una cara posterior, que es como más grande. Entonces aquí se están uniendo en el sitio donde ellos se unen, ¿verdad? El sitio donde se une la diáfisis del húmero con lo que es la metáfisis del húmero es lo que llamamos el cuello quirúrgico, que como sabemos se llama así porque es el sitio donde más se fractura la epífisis proximal del húmero. Entonces ahí tenemos cuello anatómico, troquín con su cresta, el surco bicipital, troquíter hacia lateral. Voy a devolver aquí. El troquíter, el troquín más hacia medial, y entre los dos está el surco bicipital, por donde va a pasar la porción larga del bíceps. Igual tenemos en una vista lateral, veamos el muñequito aquí, como al cambiar la posición del hueso cambia el muñequito que está aquí a la izquierda. Entonces tenemos aquí, como decir, hacia adelante el troquín, ¿verdad?, donde se va a insertar el músculo subescapular, uno de los del manguito rotador, y los otros se van a insertar en el troquíter, que tiene tres partes donde se va a insertar el resto del manguito rotador, que sería donde está el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y entonces una vista superior. El borde medial, lateral y la inserción del deltoides, la eminencia deltoidea. Aquí tenemos entonces, bueno, varias fracturas. Vamos a ver fractura a nivel diaficiaria de húmero. Se resolvió con una placa LC-DCP 4.5. Igual tenemos una fractura del cuello quirúrgico del húmero, presentando una rotación.
y una fractura del troquíter. Aquí tenemos en un modelado, un esqueleto, colocada una placa proximal para el húmero, que sobre todo se usan en las fracturas de cuello quirúrgico. Tiene otras indicaciones, pero esa es una de las principales. Y aquí tenemos una placa a nivel de la parte superior de la clavícula. Igual aquí, lo que es a nivel anterior de la columna cervical. Asimismo tenemos esta paciente, bueno, con una fractura del cuello quirúrgico. También la diferencia con esta es que esta está completamente desplazada y está en valgo. En cambio, esta es lo que llamamos que está impactada. Esto sucede sobre todo en pacientes con osteoporosis. Esta es una paciente de 70 años. Y bueno, se resolvió con la placa que acabo de mencionar, una placa filo, que es una proximal de húmero. Igual otra fractura aquí a nivel del cuello quirúrgico. Como habíamos dicho anteriormente, se encuentra el concepto que es la cintura escapular. Así como el miembro inferior está sostenido por lo que es la pelvis y que lo llamamos cintura pelviana, así el miembro superior está sostenido por la cintura escapular, que está compuesto por la clavícula y la escápula. Vamos a ver varios puntos a tratar sobre él. Vamos aquí, que también aquí menciona lo que es el manubrio esternal. Entonces la clavícula con la escápula. Los músculos que se insertan sobre todo en la escápula ayudan a que esto se conforme como un círculo que se coloca en la parte superior del tórax. Estos son los movimientos que puede hacer normalmente la cintura escapular en su conjunto. Estos músculos están representados en lo que son los romboides. Los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como les había mencionado anteriormente, que el hombro como tal está conformado por 7 articulaciones. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos que hay una lesión a nivel del hombro, debemos especificar porque puede ser cualquiera de estas 7 articulaciones. Igualmente, cuando decimos una luxación de hombro, estamos siendo inespecíficos porque puede haberse luxado la acromio clavicular y eso también es una luxación de hombro. Entonces, normalmente, que es la más frecuente, que es la luxación glenumeral, es de esta forma que la debemos describir y no decir luxación de hombro. La manera como normalmente me he aprendido estas articulaciones ha sido comenzando aquí anterior a nivel del manubrio esternal y dando la vuelta de esta forma hasta llegar a la región posterior.
Recordemos también que habíamos dicho que la primera costilla ayuda también a conformar el hombro. Entonces, en este dibujo que están viendo y en este video que vamos a ver posteriormente, solamente van a nombrar 5 articulaciones. Pero hay libros que se basan también en la costilla y que las 2 articulaciones de la costilla también ayudan a conformar la articulación del hombro. Entonces, comenzando de adelante hacia lateral y luego hacia posterior, comenzaríamos en la articulación entre la primera costilla y el manubrio external, que llamaríamos la articulación costo-external. Luego, la articulación entre el manubrio external y la clavícula sería la articulación externo-clavicular. Si seguimos por la clavícula, ¿verdad? Seguimos por la clavícula hacia afuera, llegamos a esta otra articulación entre la clavícula y el acromio de la escápula, que llamaríamos la articulación acromio-clavicular. Bajamos, descendemos, ¿verdad? Y nos encontramos con esta otra articulación que tenemos aquí como número 2, llamada subdeltoidea o subacromial, y es una articulación falsa. Recordemos que la articulación está definida como la unión de dos huesos que están recubiertos de cartílago y a su vez ellos están recubiertos por una membrana sinovial. Resulta que la cabeza humeral, que su cartílago abarca todo esto que estoy señalando aquí hasta aquí, entonces veríamos que en posición anatómica todo esto que está de cartílago no está articulado con la glenoides. Pero entonces el húmero se vale de que el acromio ayuda como a terminar de formar la copa de la glenoides. Y eso hace que entonces la cabeza humeral ayude y se deslice sobre el acromio. Claro, entre ellos dos existen 2 elementos anatómicos, que son el supraespinoso y está la bursa subacromial. Pero de todas maneras, repito que la cabeza humeral se vale de esa forma del acromio para deslizarse allí y ayuda a aumentar sus rangos articulares. Por eso se le llama entonces una articulación falsa, porque entonces el acromio por debajo no está recubierto de cartílago, no cumple la definición tácita de lo que es una articulación, pero sí funciona como tal. Asimismo, seguimos bajando y entonces llegamos a la articulación glenohumeral como tal, que entonces está formada por la cabeza humeral con la glenoides. Si seguimos hacia posterior, ¿verdad? Estamos aquí, seguimos hacia posterior, vamos a encontrar que la escápula posa sobre el tórax y entonces ella rota lateral y medialmente, y entonces al deslizarse ellas sobre las costillas nos da una impresión que también es una articulación. Sin embargo, como sabemos, la escápula por delante tiene al músculo subescapular, las costillas están recubiertas por los intercostales y también el músculo serrato mayor, y que en verdad no hay una articulación verdadera porque no están cubiertas de cartílago estos dos huesos, pero ellos se mueven, el contacto entre ellos hace que se mueven y entonces permiten ayudar a aumentar los rangos articulares. Y de esta manera entonces decimos que la escápula sobre la parrilla costal conforman llevaríamos 6 articulaciones, una sexta articulación llamada escápulo-torácica. Y por último, recordemos que así como la costilla se articula por delante con el manubrio external, se articula a nivel posterior con lo que es la columna vertebral. Y a nivel entonces de la columna vertebral, esa articulación entonces se llama la articulación
costo vertebral. Entonces esas serían las 7. Sin embargo, aquí el video que vamos a ver van a ser identificadas 5 de ellas. Entonces tenemos la glena humeral, ¿verdad?, la escápulo-torácica, la acromioclavicular, esternoclavicular, subdeltoidea, y bueno, faltarían las articulaciones de la costilla, la costovertebral, y por delante la costo external. Tenemos entonces quería hablarles un poco entonces de cada articulación. Tenemos la articulación esternoclavicular, ¿no?, que la esternoclavicular la tenemos a este nivel, y la esternoclavicular. Como les dije, forman un tipo de articulación llamada encilla de montar, que se mueve en dos ejes, en un eje anteroposterior y en un eje lateral. Presenta un disco articular que les ayuda a la congruencia articular entre las dos. Ahí está el músculo subclavio, que va de la costilla hasta la parte inferior de la clavícula y ayuda a los movimientos de la clavícula alrededor de este eje que vemos superior inferior. Aquí la clavícula se está moviendo hacia adelante y hacia atrás. Otro eje, que entonces es el eje anteroposterior, y entonces la clavícula ayuda a moverse superinferiormente, y además ella ayuda a rotar un poco, moviéndose a través de este eje axial a través de ella. Igual tenemos aquí lo que es la articulación acromioclavicular, que, como les había dicho, al final de la espina de la escápula está el acromio con la parte lateral de la clavícula. Este es un tipo de articulación artrodia, ¿verdad?, que puede presentar movimientos en todos los planos, sin embargo están bastante limitados. Aquí habla de las diferencias que puede haber entre las personas en cuanto a la inclinación de esta articulación. Es una articulación de dos superficies planas. Presenta un menisco entre ellas también para ayudar a la congruencia articular. Tenemos los ligamentos que son intrínsecos, uno superior, uno anterior, uno posterior y uno inferior, que son los ligamentos acromioclaviculares, llamados, vuelvo y repito, ligamentos intrínsecos. Tenemos igualmente los ligamentos extrínsecos o coracoclaviculares, que son el trapezoide y el conoide. Este sería el trapezoide, ¿verdad?, fijémonos la orientación que tiene, y el conoide, que estos ligamentos son pregunta fija cuando hay luxación acromioclavicular, porque casi siempre, cuando sobre todo es una grado 3 o mayor según Rowe,
es porque hay lesión de estos dos ligamentos, el trapezoide y el conoide. Entonces aquí habla de más o menos los ejes de movimiento. Como ven, ellos ayuda a que la clavícula se mueva en diferentes direcciones. En este caso alrededor de un eje superior inferior, pero es un movimiento bastante limitado. Y por eso es que a veces tendemos a menospreciar la función de la clavícula, pero ello es bastante importante para que el hombro pueda hacer sus rangos articulares completos. Este sería un eje a través de un eje antero-posterior y a través también de un eje axial que puede existir hasta esa rotación. Entonces tenemos lo que llamamos normalmente estabilizadores estáticos y dinámicos del hombro. Entonces tenemos los estabilizadores estáticos, que son estos que tenemos enumerados aquí y que los vamos a ir viendo poco a poco en el siguiente video. Entonces, como ya sabemos, la articulación glenohumeral, una unión entre la glenoide y la cabeza humeral. Vemos la diferencia que hay entre toda la superficie de la cabeza humeral. Recordemos que ella está dirigida hacia posterior y hacia arriba y hacia atrás. Bueno, exacto, hacia posterior y hacia arriba. Y la glenoides es una superficie pequeña y está dirigida hacia adelante aproximadamente unos 30 grados. Fíjense la diferencia otra vez de lo que es la superficie articular. La parte roja y la negra de todo, que es todo, porque por eso que les decía que se articula con lo que conforma la articulación subacromial. Aquí tenemos lo que es el labrum glenoideo, ¿verdad?, alrededor de toda la glenoides para ayudar a aumentar la congruencia articular con la cabeza humeral. Y tenemos lo que es la cápsula articular, ¿verdad?, y lo que es la inserción de ella alrededor de lo que es el cuello de la glenoides y del cuello anatómico del húmero. Aquí tenemos la bursa subacromial, esta que estaba azul ahorita, la porción larga del bíceps. Recordemos que ella ayuda también a los estabilizadores. En cuanto a los ligamentos, tenemos los ligamentos glenohumerales, o sea, el ligamento glenohumeral anterior, que tiene sus haces, superior, medio e inferior. Aquí me quiero detener porque vimos ahorita lo que son los haces, ¿verdad?, que ellos, el superior, el medio y el inferior, y entre lo que es el haz medio y el inferior hay una parte débil de la cápsula articular que o sea, es el sitio más débil de la articulación glenohumeral, y es por ello que casi siempre las luxaciones glenohumerales ocurren hacia adelante y hacia abajo, porque este es el sitio debilitado de la cápsula articular y por allí se sale la cabeza humeral. Tenemos entonces el ligamento también coracohumeral, ¿verdad?, que tiene un haz anterior y un haz posterior y que limita lo que es la extensión del húmero y la flexión. La flexión no tanto, pero sí la extensión. Recordemos que la flexión entonces
se limita allí, pero cuando se empieza a mover la escápula con el húmero, entonces se puede llegar a una flexión de 180 grados. Tenemos el músculo supraespinoso y el deltoides que acaban de aparecer. Todos ellos ayudan a la estabilización del húmero. Tenemos también el ligamento humeral transverso que sostiene a lo que es la porción larga del bíceps. Y el ligamento acromio-coracoideo, ¿verdad?, que ayuda a terminar de formar una copa más grande, una copa glenoidea para sostener la cabeza del húmero. Todo esto protegido también por lo que es la bursa subacromial que vamos a ver ahorita. Lo de cómo inclinar el paciente para una rayos X AP verdadera. Fijémonos, no sé si te has fijado cuando le has hecho normalmente una rayos X normal, ¿verdad?, al paciente le mandas a hacer una rayos X AP. Fíjate que está el paciente de frente y cuando tú haces la rayos X AP no puedes ver la línea, el espacio entre los dos huesos, no lo puedes ver de frente, sino que ellos se interponen. Pues estás haciendo la rayos X de frente así a este paciente y entonces cuando haces esto, ellos se interponen la cabeza con la glenoides. ¿Por qué sucede eso? Porque sencillamente si tú ves los dos huesos desde arriba, la glenoides está dirigida hacia adelante y el húmero está dirigido hacia atrás. Voy a buscar aquí aquí está, creo que está mejor. Fíjate más o menos aquí que la escápula está dirigida hacia adelante y el húmero está dirigido hacia atrás. Eso hace que cuando tú haces un rayo de luz de frente, no vas a poder ver la línea, el espacio que hay entre la glenoide y la cabeza humeral. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos a la articulación de frente. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la articulación de frente. ¿Cómo lo hacemos? Inclinando al paciente o inclinando las de luz. Normalmente inclinamos al paciente. Fíjate cómo aquí te está diciendo que la cabeza humeral normalmente va dirigida hacia atrás porque está buscando a la escápula, que la escápula está a nivel posterior en el tórax. Igualmente aquí te está hablando de la escápula y te dice que fíjate cómo está la persona aquí completamente lateral. Tú creerías que vas a ver a la escápula así si ves a la persona lateral, pero fíjate cómo está la persona. Colocas la persona completamente lateral y te queda la escápula mirando hacia adelante. Por eso, entonces, si tú le haces una rayos X de frente al paciente, entonces la escápula no va a estar, no se va a ver el espacio entre ellas porque lo interpone en la cabeza del húmero. Entonces, porque hay esa inclinación de 30 grados. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Es por eso, ¿verdad?, que entonces ahora sí colocamos a la escápula, para colocar a la escápula completamente de frente a mí, para hacerle una verdadera AP, entonces debo inclinar al paciente unos 30 grados para quitarle la inclinación de 30 grados que tiene la escápula. O inclino al paciente 30 grados o el haz de luz lo inclino 30 grados. ¿Te quedó claro o sigues con la duda? Bueno, me alegra. Los estabilizadores dinámicos son todos aquellos músculos que pasan a través de esta articulación. Entre ellos son el manguito rotador, la porción larga del bíceps, pectoral mayor, deltoide, y que vamos a ver descrito un poquito más adelante. Aquí tenemos entonces también un concepto
eh, llamado complejo suspensorio superior del hombro, que es el que permite que la cabeza humeral y todo el miembro superior se queden anclados a lo que es la escápula, a lo que es la cintura escapular. Entonces, cuando se lesiona este complejo suspensorio superior del hombro, es lo que se llama un hombro flotante, y no como se conocía anteriormente, que cuando hay una fractura de clavícula de cuello de la escápula y fractura del húmero, es lo que se llama un hombro flotante. Entonces, los componentes de este complejo suspensorio superior del hombro, que es muy frecuente también que lo pregunten, entonces vamos dando la vuelta, ¿verdad? Fíjense que estos son como dos columnas que tiene este complejo y que sostienen a este círculo que vemos aquí. Este círculo es como tal el complejo suspensorio superior del hombro, y que está conformado por la articulación acromioclavicular con sus ligamentos que ya vimos, el acromio, la parte superior de la glenoides, la apófisis coracoides, los ligamentos coracoclaviculares que son eh, el trapezoide y el conoides, ¿verdad? Y la parte lateral, la región lateral de la clavícula. Entonces son más que todo estos son los componentes de este complejo, y que si se lesionan tres de ellos, ya entonces hablamos de un complejo, de una lesión del complejo suspensorio superior del hombro, que se traduce en un hombro flotante. Otro de los estabilizadores estáticos de la articulación del hombro es la cápsula articular, que ya vimos sus inserciones en el cuello, del cuello anatómico del húmero al cuello de la glenoides. Quise dejar aquí estos dibujos para que viéramos entonces todo lo que son los ligamentos, ¿verdad? Lo que tenemos: el trapezoide, ¿verdad? El trapezoide aquí, el conoide, el ligamento coracoacromial, los ligamentos aquí acromioclaviculares, ligamento transverso, y los ligamentos propiamente dicho glenohumerales. Igualmente los vemos aquí, lo vemos con la parte muscular, lo que es el redondo mayor, redondo menor, infraespinoso, supraespinoso, ¿verdad? El músculo subescapular, y entonces aquí vemos los ligamentos glenohumerales, el glenohumeral superior, está bien, estamos señalando aquí el glenohumeral superior, o sea, el as glenohumeral superior, el anterior inferior y el póstero inferior. Y aquí entonces tenemos lo que es la porción larga del bíceps, que es muy importante, estabilizador del hombro. Tenemos entonces la articulación subdeltoidea, que les dije que íbamos a hablar, porque es una articulación falsa, y que es importante notar porque a través de ella el hombro manifiesta muchas patologías. También llamada subacromial. Entonces se ayuda con el acromio, la coracoides, el ligamento coracoacromial, ¿verdad? Y entonces la cabeza humeral se desliza, ayuda a deslizarse a través de ella, pero para proteger a estas estructuras ayuda la bursa subacromial o subdeltoidea. Que tenemos infraespinoso, supraespinoso, deltoides. Aquí tenemos el supraespinoso y el deltoides. Todo esto es el músculo deltoides.
Aquí tenemos lo que son otras bursas. Primero estamos viendo en el video las bursas deltoidea, subacromial. Está como sus dos porciones aquí. Y ayuda a que la cabeza humeral con el troquíter se deslicen fácilmente y no choquen con el acromio. De hecho, la bursa también protege al músculo supraespinoso, que es uno de los que más se llega a lesionar por este tipo de movimientos de abducción y flexión forzada. Tenemos estos músculos, ¿verdad? Que son bastante los que conforman, los que ayudan a unir el esqueleto axial a la cintura escapular, pero quería solamente nombrar estos porque son los importantes. Y bueno, los vimos ahorita en el video, que estaban representados por flechas, que son el romboides menor, el romboides mayor y el elevador de la escápula. Todos estos ayudan a mover la escápula. Igualmente tenemos estos dos músculos, son bastante grandes y son los que están, vamos a decir, más superficiales en todo el dorso del tronco, que son el trapecio y el dorsal ancho. Vamos a ver lo que es el dorsal ancho. Vamos a ver que él va a venir desde la columna y la cresta ilíaca y se van a dirigir hacia el húmero. El trapecio lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces viene desde la apófisis espinosa de T6, todas las lumbares y las sacras y cresta ilíaca, todas esas fibras se dirigen hacia arriba y hacia lateralmente buscando el húmero, sobre todo en su parte de lo que es el canal bicipital. En el canal bicipital, ¿verdad?, vamos a encontrar que hay tres músculos que se insertan a ese nivel y que son, ¿verdad?, vamos a decir, de medial a lateral, son el redondo mayor, el dorsal ancho, que es el que estamos viendo ahorita en este momento, y el pectoral mayor. Entonces, a través de ellos, ¿verdad?, entre ellos pasa lo que es la porción larga del bíceps. Entonces, el libro, ¿verdad?, va a decir, cuando ustedes buscan las inserciones de estos músculos, va a decir el redondo mayor se va a insertar distalmente en el labio medial de la corredera bicipital. Igualmente, el dorsal ancho, que es el que estamos viendo en este momento, se inserta en el labio medial de la corredera bicipital. En cambio, el pectoral mayor se inserta en el labio lateral de la corredera bicipital. Vamos a ver aquí otra vez. Estamos viendo con el músculo bíceps. Dorsal ancho, ¿verdad?, más medialmente el redondo mayor y más lateralmente el pectoral mayor con la porción larga del bíceps. Ahora, de una vez, para ayudarnos a que no se nos olvide cuáles son los músculos que se insertan allí, porque sobre todo, bueno, el dorsal ancho es un poco más fácil en el sentido de que porque va en el medio, pero siempre tendemos a olvidar quién es el que es lateral y quién es medial entre el pectoral mayor y redondo mayor. Recordemos, fijémonos que los dos tienen el apellido de mayor. Entonces, la manera es
que debemos primero recordar sus inserciones proximales. Recordemos que el pectoral mayor se inserta, que lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a ir viendo de una vez, se inserta en la clavícula y el esternón y parte de las costillas, y todas esas fibras se dirigen hacia la parte lateral de la corredera bicipital. En cambio, el redondo mayor viene desde posterior, ¿verdad? Desde la cara posterior de la escápula y se inserta en el labio medial de la corredera bicipital. ¿Cómo hacemos para acordarnos? Bueno, porque sencillamente debemos imaginarnos que el redondo mayor no se puede insertar en la parte lateral de la corredera bicipital. Porque si él se inserta en la parte lateral, recordemos que él viene de atrás, si se inserta en la parte lateral, entonces el pectoral mayor no podría insertarse en la parte medial porque está atravesado el redondo mayor que llega hacia lateral. El redondo mayor llega hacia lateral y el pectoral mayor no podría insertarse aquí medialmente. Por eso es entonces que el pectoral mayor se inserta lateralmente para darle chance que el redondo mayor que viene aquí desde posterior se inserta aquí medialmente. Y aquí los vemos otra vez: redondo mayor, dorsal ancho y pectoral mayor. Aquí los vemos igualmente. Lo que es el dorsal ancho que viene desde posterior y se inserta ahí medialmente en conjunto con el pectoral, con el redondo mayor que se inserta medialmente. Lateralmente, pectoral mayor. Aquí tenemos sus inserciones. Y entonces llegamos a lo que llamamos región axilar. La región del hombro, topográficamente, ¿verdad? La región del hombro se divide en tres subregiones, que son la región axilar, la región deltoidea y la región escapular. Vamos a ver hoy estas tres regiones, ¿verdad? Para que podamos entender la región del hombro en su conjunto. Primero, entonces debemos ocuparnos de lo que es la región axilar, que es un poco compleja a veces al principio, sobre todo de imaginar. Fijémonos, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Que somos un muñequito, ¿verdad? Que está aquí en esta pirámide, ¿verdad? Que si miro hacia adelante sería esta línea, o sea, sería esta pared anterior, o que está alrededor de esta línea roja, sería la pared anterior. Si vemos hacia lateral, ¿qué vamos a ver? El número con sus músculos están allí. Si vemos hacia medial, ¿qué vamos a ver? Que sería esta misma aquí, la morada, las costillas. Las costillas, los músculos intercostales y un músculo que está allí que se llama serrato mayor. Y hacia posterior, si vemos hacia atrás, ¿qué vamos a ver? La pared anterior, la cara anterior de la escápula con el músculo que está allí, que sería esta, vamos a decir, amarilla, verde, por ahí, verde claro. Entonces, el vértice, que es un vértice truncado, como describen los libros, es un vértice por donde donde va a pasar el paquete baculonervioso. Ese vértice truncado está formado por delante por la clavícula, por detrás por la escápula y medialmente por la primera costilla. Entonces, cuando llegan allí los vasos, de hecho, viene la arteria subclavia y al pasar por el borde lateral de la primera costilla se cambia de nombre a arteria axilar porque estamos llegando a otra región. Entonces aquí la vemos lo que les estaba diciendo. La arteria axilar, subclavia, al pasar por la primera costilla se va a convertir en arteria axilar. Entonces, como primer punto, entonces tenemos la pared anterior. Tenemos el muñequito y vemos hacia adelante, que vamos a ver lo que es el pectoral mayor. Vamos a ver el pectoral mayor, que entonces, como sabemos,
él se inserta en el borde anterior de la clavícula, el borde lateral del esternón y las costillas 7, 8 y 9, y todas esas fibras se dirigen a, como sabemos, al labio lateral de la corredera bicipital. ¿Quiénes se insertan en el labio medial? Redondo mayor y dorsal ancho. Si quitamos el pectoral mayor, ¿verdad? Retiramos el pectoral mayor, como lo vemos aquí, vamos a conseguirnos dos músculos que son pectoral menor y subclavio. Esos serían los otros músculos que conforman la pared anterior de la región axilar. Recordemos, la región axilar es, imaginemos que nosotros somos esta vena, somos el muñequito, somos esta vena, y ¿qué vemos hacia adelante? El pectoral mayor, que ya está disecado aquí, el subclavio, que va de la primera costilla a la parte inferior de la clavícula, y el pectoral menor. ¿Cuáles son las inserciones del pectoral menor? Se dirige desde la tercera, cuarta y quinta costillas hasta la punta de la apófisis coracoides. Aquí de una vez entonces aprendemos, y para que repasemos cada vez lo que son los músculos que se insertan en la apófisis coracoides: el pectoral menor y otros dos que se unen en un tendón conjunto que se inserta en la apófisis coracoides, que son el músculo coracobraquial, sí, porque va desde la apófisis coracoide al húmero, es este que está aquí, y el músculo bíceps braquial, su porción corta, porque la porción larga va desde el tubérculo supraglenoideo y pasa por aquí por la corredera bicipital. En cambio, la porción corta sale desde la apófisis coracoide, que es esta que vemos aquí. Entonces se unen las dos porciones del bíceps y se insertan en el radio, en la tuberosidad bicipital. Aquí lo que les había mencionado, ¿verdad? Pectoral menor y subclavio. En la pared lateral, como habíamos dicho, ¿verdad?, que veíamos hacia afuera, y vamos a ver el húmero con los músculos coracobraquial y bíceps braquial. Sin embargo, estos músculos, a pesar de que ya mencioné sus inserciones, lo vamos a ver más profundamente en lo que es la clase de región del brazo. Solamente para recordar que el coracobraquial es un músculo que es atravesado por el nervio músculo cutáneo, y que él va a permitir, ¿verdad?, lo va a atravesar y se va a posar entre el coracobraquial y braquial anterior, como parte de los músculos de la región profunda del brazo, del plano profundo de la región anterior, y en el plano superficial está el bíceps braquial. Entonces él va a quedar entre ellos como un sándwich. Igualmente, ¿verdad?, tenemos el hacia posterior. Si vemos hacia atrás, vamos a ver este músculo que tapiza toda la región anterior, ¿verdad?, toda la cara anterior de la escápula, y es el músculo subescapular. Él es uno de los músculos, el manguito rotador, que se va a insertar desde la cara anterior de la escápula al troquín. Entonces el músculo subescapular se inserta de la fosa subescapular, la parte de toda la cara anterior de la escápula, y se inserta en el troquín. Es el único músculo que se inserta en el troquín. Todos los demás del manguito rotador se insertan en el troquíter. Aquí lo tenemos otra vez, subescapular insertándose en el troquín, y por lo tanto, si él se contrae, ¿qué va a pasar con la cara del húmero? Imaginémonos que el húmero tiene una carita aquí mirándonos para adelante. Si él se contrae, lo jala, ¿qué va a pasar con el húmero? Va a mirar hacia adentro. Por lo tanto,
el subescapular ayuda a hacer rotación medial del húmero. En la pared medial de esta región axilar hacia adentro, ¿a quienes vamos a ver? A las costillas con sus músculos intercostales y a este músculo llamado serrato mayor. Este músculo serrato mayor es el músculo que se llama así porque parece una sierra. Parece una sierra. Él es uno de los músculos también que a mí me costó aprenderme su inserción y ya la vamos a ver. Aquí repasamos, como les dije, dos pasitos para adelante, uno para atrás. El bíceps, porción larga es lateral, porción corta es medial. Aquí coracobraquial, aquí pectoral menor. Aquí está cortado el pectoral mayor, ¿verdad? Y aquí hacia lateral es el deltoides. Ajá, entonces aquí fíjense que tengo varios dibujitos para poder explicarle lo que es las inserciones del serrato mayor, cómo él está ubicado. Recordemos que yo les había dicho que los músculos siempre van a buscar insertarse en dos huesos, en la parte de los huesos que están más cercas, pero resulta que el serrato mayor no hace eso, por eso es que es un poquito a veces difícil de entender. Él se inserta desde las costillas, ¿verdad? Desde las costillas, la parte lateral de las costillas, y él se va a dirigir y se va a insertar en la escápula. Pero resulta que si él está lateral, ¿verdad? Y se está dirigiendo hacia posterior, dirigiéndose hacia la escápula, por lógica, ¿verdad? Él se debería insertar en el borde lateral, de la escápula, pero resulta que no lo hace así, sino que se inserta en el borde medial, Fijémonos aquí en este dibujito que él se va, en vez de insertarse en la cara lateral, se va a insertar, perdón, en vez de insertarse en el borde lateral, se va a insertar en el borde medial. Es decir, que él pasa por delante del subescapular para insertarse en el borde medial de la escápula. Fijémonos aquí, esto que está sostenido aquí por este farabé, ¿verdad? Es el subescapular. Estamos llevando como hacia más posterior a la escápula con el subescapular, y el serrato mayor está pasando por delante del subescapular para insertarse en el borde medial. Igual aquí lo vemos un poquito mejor. El serrato mayor se va a dirigir hacia posterior, igual aquí serrato mayor se está dirigiendo hacia posterior para insertarse no en el borde medial, perdón, no en el borde lateral, sino en el borde medial. Aquí tenemos, podemos, para repasar, buscar quiénes son. Entonces, serrato mayor, subescapular, dorsal ancho que viene de atrás. Este es alguien que se está insertando en el labio lateral del húmero. ¿Quién será? Pectoral mayor, está seccionado. Este está seccionado aquí, con este, que es el deltoides, todavía no lo hemos visto. Y aquí tampoco que hemos visto el bíceps. Bueno, vimos el bíceps, no hemos visto el braquial, que está aquí más profundo, e igual el tríceps. Lo que son los triángulos de los redondos lo vamos a ver en la próxima clase. El músculo deltoide, como les había dicho, ¿verdad? Es un músculo que vamos a ver en conjunto con lo que es el trapecio. Entonces, vamos a decir, para finalizar lo que es la región axilar, ya vimos lo que es cara anterior, cara medial, cara lateral, cara posterior, ¿verdad? Cara posterior es la cara anterior de la escápula. La cara posterior de la región axilar es lo que está en la cara anterior de la escápula, que es el subescapular. Entonces faltan las otras dos regiones del hombro.
ya dijimos la región axilar, falta la región deltoidea y falta la región escapular. Entonces yo voy a detenerme en la región deltoidea, ¿verdad? Voy a hablar de la región deltoidea, me voy a detener para que saltemos al plexo braquial y poder abarcarlo y que ya ustedes se lleven de una vez explicado el plexo braquial. La región escapular la voy a dejar como tienen los otros componentes del manguito rotador y de una vez para que hablemos del triángulo de los redondos en la próxima clase. Entonces veamos el deltoides y el trapecio de una vez, los dos, porque ellos me gustan los dos, me gusta explicarlos juntos porque donde termina uno comienza el otro. Aquí está, trapecio, donde termina comienza el deltoide. ¿Qué sucede? Primero recordar la clavícula. La clavícula, recordemos que es un hueso que es aplanado y que tiene un borde anterior y un borde posterior. Igual la espina de la escápula. La espina de la escápula, lo vemos aquí, la espina de la escápula tiene también un borde superior y un borde inferior. Fijémonos que es diferente. La espina de la escápula tiene un borde superior y un borde inferior. La clavícula tiene un borde posterior y un borde anterior. Entonces el trapecio se va a dirigir desde las líneas semicirculares del cráneo, apófisis espinosa de todas las cervicales y apófisis espinosa de todas las torácicas. Todas esas fibras se van a dirigir a la clavícula y la escápula, donde lo que tengan más cerca. ¿Qué tiene más cerca el trapecio? En la clavícula, borde anterior o borde posterior. Borde posterior, entonces el trapecio se va a insertar en el borde posterior de la clavícula. Y en cuanto a la espina de la escápula, ¿qué tiene más cerca? ¿Borde superior o borde inferior? El borde superior, obviamente. Entonces el trapecio se va a insertar desde lo que ya les dije hasta el borde posterior de la clavícula y borde superior de la espina de la escápula. El deltoides entonces es lo contrario, él va a salir, se va a insertar desde el borde anterior de la clavícula y borde inferior de la espina de la escápula y se va a dirigir a la eminencia deltoidea del húmero para ayudar a la abducción. Y recordemos que el trapecio está inervado por el 11º par craneal y ayuda a elevar el hombro. Entonces fijémonos aquí en este dibujito también, desde el cráneo y las apófisis espinosas hasta el borde superior de la espina de la escápula y borde posterior de la clavícula. Y el trapecio desde el borde anterior de la clavícula y desde el borde inferior de la espina de la escápula hasta la eminencia deltoidea del húmero, que son el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el redondo mayor, que no se ve aquí. Entonces aquí vemos sus inserciones. Son el supraespinoso que tenemos aquí, que se va a insertar desde la fosa supraespinosa hasta el troquíter. Todos estos tres músculos que voy a nombrar seguidamente se insertan en el troquíter. Seguidamente, posteriormente, tenemos el músculo infraespinoso que se inserta en la fosa infraespinosa, ¿verdad? Debajo de la espina de la escápula hasta el troquíter. Y el redondo menor, que entonces se inserta desde el borde lateral de la espina de la escápula hasta el troquíter. Además tenemos un músculo que ya lo hemos visto varias veces, que es el redondo mayor, que es el que estoy señalando aquí, que también va desde el borde lateral de la escápula, pero al labio medial de la corredera bicipital, como ya conocemos. Ahora, ¿qué sucede? Que los redondos, el redondo menor a nivel superior y el redondo mayor a nivel inferior, junto con la porción larga del tríceps, que es un músculo del hombro, conforman unos triángulos que son llamados, bueno, estos dos triángulos y este cuadrado, que son llamados en su conjunto los triángulos de los redondos. Estos triángulos de los redondos van a pasar diferentes estructuras a través de ellos
y que los vamos a mencionar al final cuando ya conozcamos estas estructuras, porque si yo empiezo a nombrar la delimitación de estos agujeros, de estos triángulos, con lo que lo conforman, no lo vamos a aprovechar. Aquí esta es una operación en el hombro, un paciente semisentado, y se hace una incisión a nivel lateral del acromio. Vamos a decir que el acromio está más o menos por aquí, se hace hacia el brazo y se incide a través del músculo deltoide y llegamos a lo que es el músculo supraespinoso, que lo vemos aquí, está como blanquecino. Eso por las lesiones que ha tenido por los diferentes traumatismos que muchas veces le dan a estos pacientes al supraespinoso al hacer muchas veces abducción del hombro.